No era suficiente con ver a Caitlin Clark meter triples en un entrenamiento y repartir un par de pases imposibles para pensar que Indiana viene fuerte. Eso vende clips, eso llena redes. Pero la señal de verdad no estaba ahí. La señal de verdad era otra, mucho más incómoda para el resto de la liga. Indiana no llegó a este training camp como un equipo que solo esperaba recuperar a su estrella. Indiana llegó como una franquicia que ya empezó a comportarse como si el tiempo de aprender hubiera terminado. Permítanme pedirles un pequeño favor. Veo en mis estadísticas que la mayoría de las personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si les gusta este contenido, me ayudarían mucho suscribiéndose al canal. Mi sueño es alcanzar los 100,000 suscriptores este año. Y esa diferencia cambia todo. Porque durante demasiado tiempo, la conversación alrededor del Fever fue una conversación incompleta. Todo giraba alrededor de Caitlin Clark, su impacto, su magnetismo, su capacidad para mover conversación, ratings, titulares. Y claro que eso sigue siendo real. Sigue siendo la figura que más altera el foco alrededor de este equipo. Pero si uno se queda solo en eso, se pierde la parte más importante de lo que acaba de pasar en Indiana. El verdadero movimiento no fue simplemente recuperar a Clark sana. El movimiento fue rodearla de una estructura que ya no se siente improvisada. Ahí es donde esta historia se pone seria. Clark dijo que llega al campamento completamente sana. Después de un 2025 cortado por lesiones, eso por sí solo ya era una noticia suficientemente grande. Porque una estrella puede volver físicamente disponible y aún así tardar meses en sentirse ella misma. Puede volver sin ritmo, sin confianza, sin esa lectura que convierte una posesión normal en una jugada que rompe una defensa. Pero el problema para el resto de la WNBA es que Indiana no solo recuperó a una Clark disponible. Recuperó a una Clark que viene de ganar el MVP del clasificatorio FIBA con Team USA. O sea, no estamos hablando de una vuelta tímida. Estamos hablando de una jugadora que ya regresó a competir de verdad y dejó claro que el timing sigue ahí. Eso ya era peligroso. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que Indiana no usó este off-season como si todo dependiera de que Clark salvara el proyecto sola. Y eso, honestamente, es lo más inteligente que ha hecho esta franquicia en mucho tiempo. Porque cuando un equipo tiene una estrella tan magnética, es fácil caer en la trampa de construir un relato antes que un contender. Es fácil pensar que con suficiente ruido, suficiente atención y suficientes momentos virales, el resto se acomoda solo. Indiana decidió no ir por ese camino. Indiana decidió pagar, retener y endurecer. Empecemos por Kelsey Mitchell. Mitchell podía haber convertido este verano en una negociación fría. Tenía argumentos, temporada fuerte, jerarquía histórica dentro de la franquicia, producción real, mercado. No estaba obligada emocionalmente a quedarse. Y sin embargo volvió. Y cuando una jugadora vuelve con ese contexto, no basta con decir, se quedó. Hay que entender lo que eso le dice al resto del equipo, al resto de la liga y al propio vestuario. Porque la vuelta de Mitchell no solo mantiene puntos por noche, mantiene continuidad, mantiene química, mantiene un tipo de amenaza ofensiva que evita que todo el peso recaiga en Clark. Eso es clave. Hay equipos que tienen una estrella muy visible y muchas piezas que orbitan alrededor de ella. Indiana ya no parece eso. Indiana empieza a parecer una estructura con núcleos reales. Clark no tiene que hacerlo todo. Mitchell no solo complementa, Mitchell valida. Su regreso le dice a la liga que dentro del vestuario no ven esto como una aventura pasajera. Lo ven como algo con lo que vale la pena comprometerse. Y eso importa mucho más de lo que parece cuando la temporada se pone fea, cuando llega la fatiga, cuando vienen las rachas malas, cuando la presión mediática sube. Ahora vamos a Aliyah Boston, porque aquí está una de las partes más grandes y más mal leídas de toda esta historia. Muchos van a mirar el número y se van a quedar con eso. 4 años. 6.3 millones. Récord. Historia. Todo eso es cierto. Pero lo más fuerte del contrato de Boston no es el número. Lo más fuerte es el mensaje. Indiana no pagó a Boston como si fuera una buena pieza al lado de Caitlin Clark. Indiana la pagó como lo que realmente cree que es, una columna central del proyecto. Y eso le cambia completamente el tono a la conversación. Porque cuando el público habla de Indiana,
Muchas veces habla como si todo empezara y terminara en Clark. Pero una franquicia no compromete esa clase de dinero solo para quedar bien en titulares. Lo hace cuando cree que está amarrando una parte esencial de su identidad. Y esa es justamente la lectura que vuelve más interesante este momento. El Fever no está diciendo, tenemos una superestrella y varias ayudas. Está diciendo, tenemos una estructura seria con más de un pilar. Eso, en términos de narrativa, es enorme. Y además hay un detalle todavía más interesante. Boston no solo cobró. Boston se convirtió en la primera jugadora bajo la regla EPIC. Eso abre una conversación que va más allá del Fever, porque significa que Indiana no solo está ganando por nombres, también está reaccionando rápido al nuevo dinero, al nuevo sistema, a la nueva jerarquía económica de la liga. Y cuando una franquicia empieza a moverse con velocidad en ese tipo de cambios, ya no luce como una organización simpática que está creciendo. Luce como una organización que quiere posicionarse antes de que el resto termine de entender cuánto cambió el mercado. Y ahí está una de las claves de este video. La gente sigue mirando a Indiana como si fuera solamente una historia de hype, como si fuera un equipo que genera demasiado ruido, y por eso hay que esperar a ver si todo eso aterriza. Pero si uno mira la secuencia completa, ya no cuadra del todo esa lectura. Clark está sana. Mitchell volvió. Boston quedó blindada a largo plazo. Y encima, Indiana metió más dureza y profundidad donde más la necesitaba. Porque una de las cosas más fáciles de olvidar cuando un equipo tiene mucho brillo ofensivo es que los playoffs no siempre se ganan con el equipo más vistoso. Muchas veces se ganan con el equipo que mejor resiste el desgaste, con el que tiene más cuerpo, más rebote, más comunicación, más piernas para sostener una serie cuando el rival ya te estudió. Y si algo expuso la temporada pasada, es que Indiana necesitaba más de eso. Ahí entran Monique Billings y Myisha Hines-Allen. Estas son de esas incorporaciones que no siempre dominan una conversación en redes, pero cambian partidos cuando la temporada se pone física. Y para Indiana eso no es un lujo, era una necesidad. Porque si el roster solo dependía de que Clark creara y Boston sostuviera, el equipo seguía siendo vulnerable cuando la serie pedía otra cosa. Pedía contacto, pedía rebote, pedía piernas. Pedía a alguien que absorbiera golpes. Pedía a alguien que hiciera el trabajo sucio para que las estrellas no llegaran vacías al final. Eso es exactamente lo que le faltaba a Indiana para parecer algo más completo. Y aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda para los demás. Porque cuando tú juntas una estrella mediática, una base cara, una anotadora de jerarquía, y luego además corriges el problema físico del roster, ya no estás armando un equipo interesante. Estás armando un equipo al que le van a exigir una final. Y esa exigencia es muy distinta a la ilusión. La ilusión te deja margen para perder y seguir vendiendo futuro. La exigencia ya no. Por eso, en el fondo, el training camp de Indiana no fue solo un momento de entusiasmo. Fue un aviso de que la conversación alrededor del Fever va a cambiar, incluso si mucha gente todavía quiere seguir tratándolo como una historia de fenómeno mediático. Porque un fenómeno mediático puede vender. Lo que Indiana está intentando construir ahora es algo más pesado: legitimidad competitiva. Y ahí también entra otro punto que mucha gente subestima: la cultura interna. No porque la palabra química por sí sola gane partidos, no los gana, pero sí porque hay equipos que se sienten unidos hasta que llega una mala racha. Y hay equipos donde las decisiones de off-season confirman que varias piezas realmente quieren seguir apostando juntas. Ese detalle importa mucho cuando una temporada se convierte en una prueba de identidad. Mitchell volvió. Boston se quedó a largo plazo. Hull y Cunningham siguen formando parte de la continuidad del grupo. No es simplemente que el roster tenga nombres, es que la franquicia apostó a que la base emocional del equipo también vale. Y eso en un equipo con tanta presión mediática no es menor. Porque el otro lado de tener a Caitlin Clark es que todo se amplifica. Cada mala posesión, cada gesto, cada derrota, cada interacción rara, cada rumor de vestuario, todo se vuelve contenido. Todo se vuelve lectura exagerada. Lo vimos incluso con cosas pequeñas de training camp convertidas en teorías enormes en cuestión de horas. Un equipo puede tener talento, pero si no tiene una estructura emocional estable, esa presión lo desgasta por dentro. Indiana parece estar intentando blindarse también ahí. Y si lo consigue,
la conversación sobre este roster se va a poner todavía más seria. Ahora bien, no se trata de regalarles el campeonato en abril. Ahí también hay que ser claros. Porque una cosa es decir que Indiana luce más completo, y otra muy distinta es fingir que no existen preguntas reales. Existen, y son preguntas importantes. ¿Qué tan rápido se integran de verdad las piezas nuevas cuando el ritmo competitivo suba? ¿Qué pasa cuando este equipo tenga que enfrentar a un rival de élite que pueda castigar en media cancha, proteger la pintura y obligar a Clark a trabajar cada posesión? ¿Hasta qué punto la profundidad que hoy parece muy prometedora aguanta en una serie larga contra un equipo más probado? ¿Qué versión real veremos de Clark durante 44 partidos después de un año tan raro físicamente? Todas esas preguntas siguen ahí, pero aquí está la diferencia. Antes esas preguntas sonaban como dudas sobre si Indiana estaba realmente listo. Ahora suenan más como filtros que un verdadero contender necesita pasar. Y ese cambio de tono es enorme, porque el problema ya no es si Indiana merece entrar en la conversación grande. El problema es que ya está ahí. Y una vez que te metes en esa conversación, ya no puedes esconderte detrás del todavía están creciendo. Por eso me parece que el punto central del training camp está siendo mal leído por mucha gente. Se están quedando con los pases sin mirar el contexto. Se están quedando con los triples sin mirar la estructura. Se están quedando con el brillo de Clark sin entender que el verdadero mensaje fue institucional. Indiana quiere dejar de ser tratado como promesa. Quiere ser tratado como amenaza. Y eso le mete presión a todos. Le mete presión a Clark, porque ahora el argumento del potencial ya no alcanza. Le mete presión a Boston, porque ya la pagaron como pilar. Le mete presión a Mitchell, porque su regreso forma parte de una apuesta seria. Le mete presión a Stephanie White, porque con esta plantilla ya no se le va a medir solo por instalar cultura, sino por convertirla en resultados de mayo a octubre. Y le mete presión al propio front office, porque cuando tú retienes a tus piezas fuertes y corriges tus vacíos más obvios, la liga te empieza a mirar de otra manera. Eso es lo más interesante de todo. No es que Indiana haya ganado algo en un entrenamiento. Es que ya no parece un equipo que viva de lo que podría llegar a ser. Parece un equipo que ya empezó a prepararse para la conversación más incómoda de todas. La de si este grupo va a responder cuando por fin se le exija como favorito de verdad. Y ahí está el corazón de esta historia. La señal más fuerte del campamento no fue que Caitlin Clark está de vuelta. La señal más fuerte fue que Indiana usó su regreso para completar una transformación más grande. Blindó a Boston, recuperó a Mitchell, sumó físico y experiencia en el frente, mantuvo piezas que entienden el grupo, y ahora quiere que el resto deje de hablar de ellos como un fenómeno y empiece a hablar de ellos como un problema real. Eso es lo que cambia la lectura. Porque si todo esto salía mal, Indiana seguía siendo una historia comercial poderosa. Clark seguiría moviendo la conversación. Los clips seguirían explotando. Las cadenas seguirían hablando. El interés seguiría ahí. Pero si esto sale bien, entonces la historia cambia de nivel. Ya no sería solo el equipo que más atención arrastra. Sería el equipo que convirtió esa atención en una estructura capaz de competir por el título. Y eso, para la WNBA, sí es otro tipo de amenaza. Así que no. El gran mensaje del training camp no es simplemente que Clark volvió bien. El gran mensaje es que Indiana parece haber entendido por fin que el hype no basta, que el talento suelto no basta, y que una estrella sin contexto competitivo termina agotándose tarde o temprano. Este off-season fue la respuesta a eso. Y por eso mismo, el Fever entra a 2026 con una presión distinta, más pesada, más incómoda y mucho más real. Porque cuando una franquicia deja de vender solo futuro y empieza a pagar, retener y endurecer sus piezas, lo que está diciendo no es algún día. Lo que está diciendo es, ahora sí nos van a tener que tomar en serio. Y si esa fue la verdadera intención de Indiana, entonces el mensaje del campamento ya llegó. No solo a sus fans, le llegó a toda la liga.